verdad quisiera tomar decisiones entre cuál escala es mejor a la otra, yo debería ponerlas a comparar, ¿no? En una población particular, en una población que tenga características similares, muy homogénea o lo más cercano a lo homogéneo, y comparar escalas en esa misma población. El ejercicio que vamos a hacer es un ejercicio meramente académico, estadístico, y ya a partir de ahí ustedes tomarán sus decisiones. ¿Cuál es la idea? La idea es que esto no solamente quede en una simple charla. De esto pueden nacer productos de investigación. Ustedes pueden también tomar la iniciativa de decir, sí, en una población determinada voy a comparar estas escalas y hago un trabajo de investigación. O bueno, en esta escala le voy a añadir esta otra variable y con eso hago un trabajo de investigación. Entonces, la invitación es que escuchemos la charla, cada uno tome sus propias decisiones y más allá de poderlo aplicar a la población de sus pacientes es una lectura crítica de lo que vamos a hablar ahorita. ¿De acuerdo? En ese orden de ideas no tengo ningún conflicto de interés, más allá de la colaboración académica que tengo con la universidad. Entonces, cuando hablamos de escalas predictivas en ventilación mecánica, las podemos dividir en dos. Escalas que desde hace mucho tiempo venimos utilizando, o maniobras como puede ser la de Tobin, las pruebas de respiración espontánea, el PET-01, el NIF, listo. Pero hay unas escalas emergentes y son estas las que vamos a revisar hoy. Las escalas emergentes o estas herramientas emergentes que buscan resolver. Mirar cuál de ellas tiene mejor rendimiento, eso es lo que vamos a tratar de resolver hoy. Cuál pronostica mejor el riesgo de desenlaces adversos y cuál se adhiere más al paciente neurocrítico. Aquí vemos unos ejemplos, el Visage, el Express y el Stage. Pero también tenemos la Enio, la Viper, todas esas las vamos a revisar. Entonces, ¿por qué es importante revisar estas herramientas emergentes en el paciente neurocrítico? Porque tenemos una problemática particular. El paciente neurocrítico es muy diferente a los demás pacientes. El paciente neurocrítico ya de entrada tiene un compromiso encefálico, así que va a tener alteración del estado de conciencia. En los otros pacientes, una de las herramientas que más tenemos a la mano es el FOUR o la escala de coma de Glasgow, dependiendo de la que ustedes quieran utilizar. Y son pacientes que de pronto su estado de conciencia se encuentra indemne. Pero en nuestro paciente neurocrítico, lo primero, hay alteración del estado de conciencia, hay un deterioro del drive respiratorio. Muchos de estos pacientes cursan con déficits neuromusculares y las lesiones neurológicas agudas impiden que la liberación de la ventilación mecánica sea lo más cómoda posible, tanto para el paciente como para la persona que desea liberar. Y si nos vamos a datos epidemiológicos, nos damos cuenta de que cerca del 19% de los pacientes que están en una unidad de cuidado neurocrítico con una patología neurocrítica, el 19% de esos van a fracasar. Pero además de eso, el 21% de estos pacientes, para poderlos liberar, es necesario hacer una traqueostomía. Entonces, miren que las tasas de fracaso en extubación son mucho más altas que en cualquier otra población. Y eso nos lo demostró el estudio ENIO en el 2022. Estos datos incluso ya van en aumento. Entonces, de ahí el nacimiento de todas estas herramientas emergentes para facilitar la liberación de la ventilación mecánica del paciente neurocrítico. Entonces, estas herramientas emergentes buscan vencer todas estas problemáticas que tenemos. Como por ejemplo, el paciente neurocrítico es muy difícil de que tenga una protección adecuada de las vías respiratorias. La integración cognitiva motora se encuentra disregulada, o sea, es muy poco probable que su paciente neurocrítico pueda seguir órdenes. La función vulvar y diafragmática también puede verse comprometida. Ya lo habíamos dicho, el estado de conciencia. También estamos frente a disautonomías
como puede ser la presencia de diaforesis, taquicardia, episodios febriles, que no tienen una condición infecciosa, pueden también provocar retraso en la liberación de la ventilación mecánica. Pero además de eso, hay una causa mal llamada iatrogénica, que es que muchos de estos pacientes vamos a requerir dosis elevadas de sedantes o de neurofármacos con tal de poder controlar la disfunción frontal que tienen estos pacientes. Entonces viene la siguiente pregunta. ¿Solo debo fijarme en el Glasgow o en el FOR para poder liberar mi paciente de la ventilación mecánica con todas estas problemáticas que les acabo de hablar? ¿O será que estas herramientas emergentes que incluyen enfoques protocolizados puede que les vaya mejor? Entonces, estas herramientas emergentes, ¿qué es lo que buscan? Buscan integrar variables, no solamente el estado de conciencia, sino seguimiento visual, intento de deglución, que estén preservados los reflejos troncoencefálicos, además de eso la edad, el estado de conciencia, permiten objetivizar mucho mejor a nuestro paciente, sobre todo en el contexto de que es un paciente que no tiene buen control de las secreciones, no logra deglutir. Nos permiten tener umbrales. ¿Umbrales en qué sentido? En que usted puede hacer una semaforización. Si mi paciente se encuentra en este punto, puede que idealmente no lo deba extubar. Pero si mi paciente se encuentra en una zona gris, puedo darle chance. O si mi paciente está en un semáforo verde, puedo avanzar en la extubación. A diferencia del Glasgow, que por historia teníamos como que pacientes con Glasgow menor de 8 no se debieran extubar. ¿Cuál es el problema que tienen escalas emergentes? Porque cualquiera podría decir, encontramos la panacea, yo voy a utilizar un Visage y con eso me tiene que ir bien. El problema con estas escalas es que son poblaciones muy heterogéneas. Hagan de cuenta que tienen un saco y meten peras, manzanas, mandarinas. Entonces, muchas de ellas también se encuentran todavía en validación. Algunas están en fase de protocolo. ¿Listo? Pero, aunque se encuentran en fase de protocolo, ya tienen puntos de corte operativos. Entonces, los ejemplos de las escalas que les mostraba. El STAGE se hizo en población neuroquirúrgica. El Express fue una población mixta. Y el Visage, una población enteramente neurocrítica, pero no neuroquirúrgica. Entonces, si se dan cuenta, cada escala tiene una población en particular. Puede ser un poquito engorroso yo ponerme, este es neuroquirúrgico, le voy a hacer Visage. Este es una patología no quirúrgica, voy a hacerle el stage y demás. Si usted lo quiere hacer, bienvenido sea. Yo creo que sería lo ideal. Pero más allá de eso, lo ideal es que hiciéramos trabajos prospectivos en donde uniéramos todas estas poblaciones y pudiéramos validar estas escalas, no solamente en una población determinada. Entonces empecemos con el Visage. El Visage fue un trabajo que logró convocar alrededor de 430, creo que 35, 37 pacientes, 4 unidades de cuidado intensivo quirúrgico de 3 hospitales universitarios. Un estudio observacional y se hizo en pacientes de posoperatorio de intervenciones neuroquirúrgicas. Entonces ahí viene el primer problema. Primero, solo fueron pacientes en posoperatorios neuroquirúrgicos. Segundo, no se tomaron la tarea de una sola población neuroquirúrgica. O sea, no es lo mismo hablar de un paciente un posoperatorio de un meningioma a un posoperatorio de una discopatía a nivel de columna vertebral o un drenaje de hematoma. O sea, todo lo metieron en una sola bolsa. Entonces, ya eso provoca que la evidencia no sea la mejor. Pero bueno, el Visage tiene unos componentes. Seguimiento visual, que el paciente tenga intento de deglución, la edad y la escala de coma de Glasgow. La población en la cual se validó, como les decía, posoperatorios, pacientes con lesión cerebral aguda y además de eso ha venido validándose en estudios observacionales y tiene algunas validaciones diagnósticas. ¿Cuáles son sus fortalezas? Es simple, son solamente 4 variables.
Son ítems que se pueden hacer a la cabecera del paciente. ¿Listo? Y además de eso, una gran fortaleza que tiene el Visage es que busca, le da un gran valor a la protección de la vía aérea, más allá del Glasgow. Si tu paciente protege la vía aérea, así no siga órdenes o el estado de conciencia sea fluctuante, si protege la vía aérea, es un paciente que podría extubarse. Como les dije, tiene grandes limitaciones, muy heterogéneo y mezcló poblaciones. Harían falta hacer algunos trabajos prospectivos para poderla implementar. Pero entonces vamos a la parte que me parece más ganadora, y es qué tan buen rendimiento tiene el Visage en nuestra población neurocrítica. Estos datos que les estoy mostrando acá son datos del trabajo original del Visage. Entonces, guiémonos en esta curva ROC. Para los que de pronto no tienen claro cómo interpretar la curva ROC o de pronto no recuerdan, entonces hagamos un resumen. La curva ROC es una curva que nos va a representar la capacidad que tiene una prueba o un test de discriminar entre qué tan exitosa es esta prueba o esta herramienta en discriminar si el paciente sale adelante o va a fracasar. ¿De acuerdo? En este caso, extubación. Entonces, con esta herramienta lo que vamos a ver es si el Visage es capaz de discriminar si mi paciente lo puedo extubar o no lo puedo extubar. Entonces vemos en el eje acá de las ordenadas la sensibilidad, o sea, esa población o esa tasa de verdaderos positivos, y en el eje acá de las abscisas vamos a ver la 1 menos la especificidad. No se enreden porque esto no es la especificidad, esta es la tasa de falsos positivos. Entonces, ¿eso qué significa? Entre mayor de 0,5 me dé esta curva ROC, mayor capacidad de discriminar tiene mi prueba de ser positiva. ¿Eso qué significa? Si está por encima de 0,5 el Visage, significa de que es muy probable de que la prueba pueda discriminar de que mi paciente yo lo pueda extubar. Esta línea roja que vemos aquí en el centro es el azar. ¿Qué significa? Ese es 0,5. Eso significa como si yo lanzara una moneda al aire. Me pusiera a la cabecera del paciente, lanzo una moneda y digo, lo voy a extubar porque me dio cara. Entonces, entre más cercano a 1 esté la curva ROC, mayor capacidad discriminativa tiene mi prueba. Entonces, si se dan cuenta, el AUC o el área bajo la curva que tiene esta curva ROC en Visage es de 0,87. Tiene una buena capacidad discriminativa. Está cercana a 1. Tiene una alta especificidad. ¿Eso qué significa? Una especificidad del 94% significa de que si la prueba me da negativa, mi paciente yo no debería extubarlo. Eso es lo bondadoso que tiene el Visage. Es una prueba con muy buena especificidad, así que si a ustedes le da un Visage negativo, no extuben a su paciente, seguramente va a fallar. Pero tiene una sensibilidad moderada. O sea, hay pacientes que yo podría extubar, pero el Visage puede que me esté diciendo que no debería extubar, ¿sí? O lo contrario. Hay pacientes que la prueba me está diciendo estúbelo, pero puede que mi paciente vaya a fallar. Sin embargo, lo que han mostrado los estudios observacionales es que con un punto de corte mayor de 3, como miramos aquí en esta gráfica, tenemos más del 94% de éxito en la extubación. ¿Yo con qué idea me voy? Me voy con que el Visage es muy buena para determinar a quién no debo yo extubar. ¿De acuerdo? La siguiente escala es la escala Express. La escala Express es un trabajo pues, realmente pequeño, a diferencia del Visage, 110 pacientes, un único hospital, es nuestra apuesta latinoamericana porque es un trabajo del Brasil en un estudio prospectivo con muy heterogénea también. ¿Listo? Si se dan cuenta aquí en la tabla, ¿qué compone el Express? El Express es un score cuantitativo y va a predecir si hay o no éxito en la extubación. Tiene en cuenta pruebas de respiración espontánea, en este caso el índice de Tobin, tiene en cuenta la compliance, tiene en cuenta los días de ventilación mecánica, la escala de coma de Glasgow, la fuerza muscular, el hematocrito, la creatinina y si es o no una comorbilidad neurocrítica.
Recuerden que el Express se hizo en una población mixta. Tuvo en cuenta pacientes neurocríticos, pero no toda la población era neurocrítica. Entonces, ha tenido variaciones recientes, cortes pequeñas, tiene un área bajo la curva en estos estudios observacionales buena. En algunas series también ha tenido sensibilidades y especificidades cercanas al 90%. ¿Qué tiene de bondadosa? Tiene un buen desempeño diagnóstico preliminar. Obviamente, si yo en el Visage solo tenía en cuenta 4 variables, si yo le sumo otras 4 variables, va a ser mucho más, pues el rendimiento va a ser mucho mejor. ¿Listo? Tiene limitaciones, la muestra fue pequeña, la variabilidad de las cortes también, pues, valga el pleonasmo, fue muy variable y hay necesidad de hacer validación externa de la misma. ¿Listo? Ya en lo que tiene que ver desde el punto de vista estadístico, esta es una gráfica del trabajo original del Express. Entonces vemos cómo el área bajo la curva en el Express, en su trabajo original, muestra una excelente capacidad predictiva. ¿Listo? Diferencia correctamente qué paciente puedo yo estudiar y qué paciente no debería estudiar. El Express me devuelve un momento, si se dan cuenta, bueno, acá no, al final les mostraré, pero el trabajo original del Express hizo una semaforización. Rojo no debería estudiar mi paciente, amarillo podría considerarlo, verde puedo estudiarlo. Entonces, si se dan cuenta, cuando tenemos verde, más del 94% de los pacientes puede estudiarse. Tiene una alta sensibilidad, va a detectar esos pacientes que se pueden estudiar, una alta especificidad, va a clasificar realmente qué pacientes no debería yo atreverme a estudiar, y el punto de corte es 59. ¿Listo? Miren que lo que les explicaba hace un momento, curva ROC, muy cercana al 1. Y se abrió un micrófono, creo. Creo que es listo. Eso con respecto al Express. Entonces, ya vayan haciendo cuentas. Tenemos el Visage, población neuroquirúrgica. Puede determinar qué paciente no debería estudiar. El Express tiene muy buen rendimiento estadístico, con alta sensibilidad, especificidad y una buena área bajo la curva. Y ahora vamos con el Viper. El Viper tiene una particularidad y es que el Viper fue el primer trabajo bajo el cual los demás trabajos comenzaron a aparecer. Es el trabajo que mayor número de muestra tiene, 660 pacientes se incluyeron en el Viper. Es un trabajo aleatorizado, controlado, muy bien hecho. Se hizo mediante clústeres, seguido por pasos. ¿Eso qué significa? Hagan de cuenta de que usted tiene 6 grupos, su N total la divide en 6 grupos y usted, o en 6 hospitales, en este caso fueron 20 unidades de cuidado intensivo francesas. Entonces, la unidad 1 era la unidad a la cual se intervenía y el resto de 19 unidades eran los controles. Pasado un tiempo, que los autores determinaron que era alrededor de 3 meses, la unidad 2 fue la unidad de intervención y el resto de unidades fueron las de control. La unidad 3, pasado 3 meses, fue la de intervención y el resto de control. Entonces, si se dan cuenta, este análisis por clúster en pasos es muy ganador, porque eso le está permitiendo a usted que no haya tantos sesgos. La población que tuvieron en cuenta en el Viper fueron pacientes con trauma craneoencefálico. Entonces, es una herramienta realmente fidedigna para los pacientes con trauma craneoencefálico. La puntuación se va a evaluar a la cabecera del paciente, tiene en cuenta deglución, reflejo nauseoso, tos, pero además de eso, una escala visual. Listo. Lo que va a mostrar la escala es que si tiene un score por encima de 9, su paciente se puede extubar. Si el score está por debajo de 9, se debe reevaluar diariamente mediante pruebas de respiración espontánea. Listo. Tiene fortalezas que fue implementada y fue diseñada en un escenario solamente de trauma craneoencefálico.
en pacientes que tenían estados de conciencia fluctuantes. ¿Cuál es el problema que tiene el Viper? Que no se le dio un peso estadístico a cada punto que tiene en cuenta el Viper. ¿Eso qué quiere decir? El autor simplemente dijo, a mí me parece que la deglución no es tan importante como el reflejo nauseoso, démosle 3 puntos. A mí me parece que la tos es importante, démosle 4 puntos. Pero realmente cuando uno revisa el trabajo, porque incluso es un trabajo que no se ha publicado, es un trabajo que todavía va en curso y que solamente se publicó el protocolo, el autor no tuvo en cuenta variables estadísticas para darle un peso a cada ítem. Lo hizo porque le pareció que el reflejo nauseoso era muy importante y así con el resto de puntuaciones. Ya cuando uno revisa el rendimiento del Viper, entonces vemos un área bajo la curva buena, 0.82, muy parecida al Visage. Eso significa que el 82% de nuestros pacientes puede ser discriminado por la prueba para ser estubado. Tiene una sensibilidad del 84%, va a detectar la gran mayoría de los pacientes que tienen bajo riesgo de fallar. Una especificidad del 75%, va a identificar quiénes realmente van a fallar. Y el punto de corte, como les dije, era 9. Si vemos aquí la gráfica, lo que vamos a encontrar aquí en el eje de las ordenadas es el porcentaje de falla en la estubación. Y lo que vamos a ver debajo es el puntaje. Entonces vemos que puntaje por encima de 9, miren cómo cae cerca del 10-15% la probabilidad de que usted tenga éxito en estubar a su paciente. Mientras que si está por debajo de 9, realmente la tasa de estubación, de falla en la estubación va a ser realmente muy alta. Entonces, eso es un muy buen trabajo, pero todavía está en fase de protocolo. El ENIOM es un trabajo pequeño que se realizó en 73 unidades de cuidado intensivo, si no estoy mal, multicéntrico, internacional, participaron 18 países, una gran población, a diferencia de los otros, y por eso dije que el Viper era el que mayor número de muestra tenía, porque todos los demás son trabajos prospectivos, aleatorizados, controlados. El ENIO fue una colaboración prospectiva multinacional y recolectó 1.512 pacientes. Pero, a diferencia de los otros, el ENIO es un trabajo que lo que buscaba era predecir si mi paciente iba o no a fallar la estubación y se hizo solamente en el ámbito investigativo. O sea, no se hizo con finalidad de hacerlo aplicativo a la cabecera del paciente. Es la diferencia que tiene el ENIO de los demás trabajos. Si usted quiere hacer un trabajo de investigación sobre liberación de la ventilación mecánica en población neurocrítica, usted debe compararse con el ENIO. Para eso fue que se realizó el ENIO. Entonces, un estudio internacional prospectivo, se realizó un modelo multivariable, eso se utilizó una técnica que se llama un modelo de regresión lazo, y el modelo de regresión lazo lo que buscaba era penalizar cada vez que se sobreajustaba el modelo de Machine Learning. Entonces, cuando se sobreajustaba, se penalizaba. ¿Eso qué es lo que busca? Busca de que entre menos sobreajuste tenga el modelo de Machine Learning, más preciso y más eficaz sea su regresión logística. 20 predictores, entonces también se vuelve un poquito engorroso hacerlo a la cabecera del paciente. Se hizo un modelo simplificado donde solo se tienen en cuenta 7 parámetros y lo que buscaba era predecir el riesgo, pues la probabilidad de extubación a las 48 horas en pacientes con lesión cerebral. Lo mismo, este fue un trabajo en donde se mezclaron peras, manzanas, mandarinas, porque tuvieran en cuenta trauma cráneoencefálico, hemorragia subaracnoidea, eventos cerebrovasculares, etc. ¿Y cuál es la fortaleza? El número de la muestra. 1.512 pacientes de la base de datos da una fuerza estadística fuerte, pues valga el pleonasmo, muy fuerte, muy sólida. Muchos centros.
y va a determinar dentro de estos predictores cuáles son los que mayor poder tiene. Ellos sí se tomaron a la tarea mediante un trabajo juicioso estadístico cuál debía tener más peso dentro de estas variables, a diferencia del Viper que lo hicieron porque les pareció. ¿Cuál es la limitación que tiene el ENIO? Lo que les comentaba. Son 20 ítems, para hacerlos a la cabecera del paciente toma mucho tiempo y que en este momento se está haciendo solamente desde el ámbito epidemiológico y desde el ámbito estadístico para publicaciones. Vemos el rendimiento del ENIO. El rendimiento, aunque tiene una N muy buena, realmente en el trabajo original lo que nos muestra es que el área bajo la curva es del 0.71%, va solamente a discriminar alrededor del 70% de nuestros pacientes se puedan estudiar con el uso de esta herramienta, y con un puntaje que esté por debajo de 33, muy seguramente este paciente no deberíamos estudiarlo. Y por último, el STAGE. El STAGE es un trabajo también pequeño, 226 pacientes, se hizo en un único centro y la población fue enteramente neuroquirúrgica. El trabajo se hizo en pacientes que salían de salas de cirugía, fue hecho por anestesiólogos y consideraba en las pocas horas de extubación que pacientes se podían liberar de la ventilación. Tenía en cuenta un punto de corte mayor de 9, esos pacientes se lograban extubar. Su fortaleza es que en los pacientes neuroquirúrgicos estas variables son las que mayor peso dan, pero tiene una evidencia aún muy limitada, una N pequeña, solamente se centró en el ámbito postoperatorio y no ha tenido evaluaciones multicéntricas ni en otra población. Cuando uno mira el rendimiento en el trabajo original, un área bajo la curva pues, moderadamente buena para discriminar quién se puede o no extubar, un punto de corte de 6, mayor de 6, pacientes que se podría extubar, pero por encima de 9, 100% de probabilidad de que su paciente le va a ir bien. Y lo vemos aquí en la gráfica del trabajo original. Por encima de 6, tiene un 84% de probabilidad de que su paciente se logre extubar. Por encima de 9, su paciente un 100% de probabilidad. Entonces, estas son las ideas que quiero que se lleven a casa. Tenemos 5 trabajos. El Viper es un trabajo con un área bajo la curva aceptable, buena, una sensibilidad y una especificidad no, pues, buena también, pero en comparación de otros trabajos se queda un poco corto. El ENIO es, digamos, el que menos rendimiento tiene y ya lo habíamos revisado porque es un trabajo, es una herramienta muy engorrosa de hacer a la cabecera del paciente, es una herramienta más con fines estadísticos y epidemiológicos. El STAGE es una muy buena herramienta para discriminar pacientes en posoperatorio, sin embargo, con una especificidad que no es la mejor y la sensibilidad sí que queda debiéndonos bastante el STAGE. El Visage y el Express tienen muy buen rendimiento cuando miramos los trabajos, pero entre la sensibilidad y la especificidad, el Express le va muchísimo mejor. Entonces, la que mejor desempeño global, cuando uno revisa cada uno de los trabajos, el Express es la que mejor desempeño global tiene, con un AUC muy cercano al 1. El modelo que es más específico para determinar qué pacientes no debería yo extubar es el Visage. El modelo más simple es el STAGE, se hace a la cabecera del paciente, 5 puntos, es muy fácil de hacer. El que más se ha generalizado en el ámbito de investigación es el ENIO, porque tiene una corte de más de 1000 pacientes y es multicéntrico. Y el modelo por el cual empezaron todos fue el Viper, que también tiene, digamos, un rendimiento moderado, pero se ha quedado corto en comparación con las otras herramientas emergentes. ¿Qué hacemos nosotros en la UCI neurocrítica del Hospital Universitario San Vicente Fundación? Adoptamos el Express. Adoptamos el Express después de hacer este trabajo juicioso de revisar cada una de las escalas neurocríticas. Como les mostraba, el Express
es fácil de usar, variables a la cabecera del paciente, sí hay que mirar unos datos químicos como son la creatinina y el hematocrito, pero digamos que cuando yo comparo todos los modelos y lo muestro aquí en esta gráfica, realmente el que mejor área o la curva tiene es sensibilidad y especificidad, es el Express. Y nos da una muy buena semaforización de cuándo debo yo estudiar a nuestros pacientes. Esto ya es un dato fuera de la estadística. En nuestra experiencia personal en la unidad de cuidado neurocrítico, el Express se queda corto en los pacientes que tienen lesión a nivel de fosa posterior. Hemos tenido alrededor de un par o unos 3 casos en donde definitivamente el Express nos da muy bueno, pero al momento de estudiar al paciente es muy complejo y ha requerido nuevamente intubar al paciente. Entonces, en pacientes, y ya es una recomendación muy personal, no está escrito en ningún trabajo, sería muy bueno poderlo describir en un trabajo, los pacientes con lesión a nivel de fosa posterior, el Express sí se queda corto. Mientras que en esos pacientes, después de que el Express ha fallado, hemos hecho el Visage, y el Visage sí nos ha ido muy bien. Entonces sería bueno comparar esos dos trabajos. Incluso ninguna de estas herramientas ha tenido en cuenta el uso de ultrasonido para medir la fuerza diafragmática. Si le añadiéramos ultrasonido para determinar pruebas de respiración espontánea, creo que también aumentaría el área bajo la curva de todas estas pruebas del Visage. Entonces, la idea es que queden con la intención de, piensen que con estas herramientas, más allá de darle beneficio al paciente, también hay buenos productos de investigación para realizar. No sé si tienen dudas, inquietudes, todo estuvo muy claro o estuvo muy enredado. No, muchísimas gracias por la intervención, la charla. Pues, yo todavía soy, digámoslo, reci chiquito, no he tenido pues como mucha aproximación todavía al neurocrítico, pues o a una UCI neurocrítica específica, pues, o sea, solamente pues, las UCIs polivalentes que he logrado rotar, pues si tiene uno el TEC o el que tiene pues el ACV, pues me tocó uno pues con ACV con edema cerebral maligno, pero pues grande aproximación fuerte pues al neurocrítico no me he tenido. Desconocía muchas, pues en realidad todas de las escalas que usted nos acaba de explicar, profesor, no conocía ninguna. No, siempre me aparecía, o sea, yo antes de ser pues reciente trabajaba como médico de apoyo en una UCI y siempre me parecía muy difícil extubar al neurocrítico porque siempre pensaba que era muy, digámoslo, subjetivo y veo que sí hay muchos datos de objetividad y pues no, agradecerle, profesor, bastante, muchas gracias. Yo sí quería, era como de pronto preguntar, entonces ustedes en el SAMBI, pues en la unidad donde usted siempre trabaja, siempre, o sea, se hacen el express y corroboran con una segunda escala o hacen el express, extuban, me falla, listo, corroboremos con otra. O sea, si ya tienen un express de semáforo verde, ustedes allá en la UCI, pues ya, doctor, ustedes dicen, listo, o sea, con confianza, subimos, vigilamos que vamos a ir bien. Y no solo en los pacientes de fosa posterior, sino pues en cualquier otro paciente que pueda posteriormente fallar, ustedes dicen, venga, revaloremos con otra a ver qué fue lo que pasó, o de entrada, ustedes sí toman como la primera imagen que pusiste pues en las diapositivas de, listo, este paciente tiene un Visage de tanto punto, un Express de tanto y un Stage de tanto, listo, procedamos, o si alguna, pues no sé, o cómo hacen pues como toda la aproximación, si mezclan o no algunas escalas. Y muchas gracias nuevamente. No, para nada, Ismael. Muy buena pregunta porque, vean, lo que uno logra observar cuando hace un análisis muy juicioso de estos trabajos es que, como se dieron cuenta, ninguna escala es superior a la otra. ¿Listo? Y sobre todo por lo heterogéneo de los trabajos. Entonces, si ustedes hacen una aproximación multimodal con múltiples escalas, claro, les va a ir mucho mejor. Normalmente en San Vicente, ¿qué hacemos? Depende del paciente. Si estamos frente a un paciente que muy seguramente el
clínico dice, vea, el Express le da bien a este paciente, pero no sé, todavía me quedan dudas porque este paciente ha sido complejo, es un paciente que ha requerido mucho soporte pseudoanalgésico, el paciente, aunque me da un MRS adecuado, todavía está como muy en la línea, yo lo voy a sumar con el Visage. Nosotros utilizamos Express y Visage. Esas son las dos herramientas que tenemos. ¿Por qué? Por lo que les explicaba al comienzo. Tenemos un Visage con una alta especificidad. Me va a discriminar a quién no debo estudiar. Y el Express que tiene un área bajo la curva, especificidad y sensibilidad muy buena. Entonces, en pacientes que siempre ustedes deben individualizar a sus pacientes. Hay pacientes que ustedes dicen postoperatorio, neurocrítico, meningioma, eso no es tan complejo, hágale el Express, al Express le dio bueno, estúbelo. Pero no, paciente, estatus epiléptico, con múltiples pseudoanalgésicos, lo tuvimos, estoy aquí lanzando globos al aire, goma barbitúrico, demás, uy, este paciente no sé, creo que el Express puede que se quede corto, hagámosle el Visage junto al Express. Ah, tiene un Visage bueno y un Express bueno, estúbelo, y nos ha ido bien. Lo aprendimos sobre la marcha, porque lo que te dije al comienzo, después de hacer este análisis muy juicioso, comencé a implementar en la unidad, vamos a usar solo el Express, y cuando me enfrenté a los pacientes con lesiones en fosa posterior, comencé a darme cuenta, uy, no, creo que el Express se está quedando corto, pongámosle uno más, y le pusimos el Visage. Y hasta el momento nos ha ido bien. Y hemos encontrado casos donde el Express es muy bueno, con un Visage que nos da negativo, y paramos, no, esperemos a que los dos nos dé bien. Posterior de rehabilitar al paciente y demás, ambos nos dan positivo y ahí sí avanzamos. Entonces depende, Ismael, depende, individualizar. Usted piensa que va a ser un paciente difícil de liberar, utilizar herramientas multimodales, múltiples herramientas. Si usted cree que el paciente va a ser fácil, pues el Express le va muy bien, me parece. No sé si alguien más tiene alguna duda. No, profe, ¿qué más? ¿Cómo vamos, profe? Chico, Cris, ¿qué más? ¿Cómo va todo, hermano? Bien, bien. No, si quieres, Santi, hágale, yo después. Dale. No, primero la ciencia, Juan Fresco. ¿Vos? No, profe, yo lo que quería decir es que la experiencia en San Vicente es muy buena justamente por cómo se apropia el Express para el diario vivir, y algo que me parece importante que es como que todas las guías lo mencionan y como que uno lo obvia, y es tener el recurso visual presente y disponible para poderlo usar en tiempo real, porque realmente es muy difícil uno llegar a decir que uno se memoriza todas esas variables. Y muy probablemente si uno no tiene un acceso rápido para hacerlo, no lo hace. Entonces, yo creo que la ventaja de San Vicente, y que en algunas otras unidades también lo he visto, pero con otro tipo de tablas, es justamente utilizar la tabla impresa pegada en el cubículo del paciente para poder hacerlo en tiempo real en todos los días que se van a hacer pruebas de extubación y de respiración espontánea. Entonces yo creo que eso es como valioso tenerlo en cuenta, tener el material pues disponible para poderlo hacer de forma manual, o sea, que esté impreso, que eso es como una recomendación que tienen todas las guías en todos los temas en general. Es un trabajo complejo. Yo creo que Cris se ha dado cuenta porque realmente la UCI neurocrítica del hospital es una UCI relativamente nueva. Tenemos alrededor de unos 2, 3 años, si no estoy mal. Empezamos de cero, aunque la unidad existía, el espacio físico existía. Nuestras unidades de cuidado intensivo no estaban especializadas o no estaban sectorizadas. Teníamos pacientes polivalentes en todas las unidades. La apuesta hace un par de años fue eso, fue especializar cada una de las unidades, entrenar y especializar a todo el equipo que estuviera en la unidad. Entonces, como les digo, creo que Cris se ha dado cuenta, es un trabajo difícil porque es cambiarle el chip o cambiarle la idea no solamente a sus colegas, los médicos tenemos una plasticidad cerebral y sobre todo los intensivistas grandes,
porque nos adecuamos a todo tipo de patologías y listo, hoy me tocó en la cardio, le hago en la cardio y voy a la neuro, pero sobre todo enfermería, terapia respiratoria, terapia física. Entonces, cambiarles esa idea de, ojo, el paciente neurocrítico no lo vas a estudiar solo haciéndole tobín y así no, sino, venga, revisemos punto por punto que la escala nos dé. Es un trabajo complejo. Y la idea de Cristian es una idea ganadora y en San Vicente lo hacemos. Eh, Imprimí el artículo, imprimí el semáforo, se lo coloqué ahí en el cubículo y me senté con la jefe y con la terapeuta. Esto es lo que vamos a hacer antes de que estuviera el paciente. Ya lo hacen, como dice Cristian, ya lo hacen a memoria porque ya se lo han aprendido de tanto hacerlo, pero al comienzo fue muy complejo empezar en la unidad neurocrítica y enseñarles que el paciente neurocrítico no es el mismo paciente de cardio, no es el mismo paciente médico, respiratorio, entonces, pero sí, válido el aporte. Santiago, ¿qué más? Cuénteme. Exacto. Hola, profe. No, primero, muchas gracias por estar presente en las actividades del programa y por el aporte. Y lo segundo, tengo pues como un comentario y una pregunta. El comentario, yo creo que algo por lo que muchas veces fallan los pacientes neurocríticos es por el manejo de la tos y el manejo de las secreciones. Y creo que esa es una variable que no incorpora el Express, que me parece Exactamente. importante y especialmente puede ser una falencia en estos pacientes en fosa posterior. Esto no está estudiado, un score que integre, digamos, el Express con la tos, pero sí tenemos diferentes scores incluso validados en el medio que la tos efectiva la incorporan para predecir extubación exitosa. Entonces yo creo que uno puede acompañar un Express y una tos efectiva si el paciente colabora pues con una maniobra de PEF o si no colabora con lo que hacen en el cobre US, pues que igual es aquí en el país, inyectarle 2 mililitros por el sistema de succión con cero pipí, cero presión soporte y ver que tosa fuerte pudiera ser un buen complemento para la escala, para no fallar pues como por el tema de secreciones. Y respecto a la pregunta, ¿cómo evaluarle de forma práctica a la cabecera del paciente de la fuerza muscular que incorpora, digamos, el Express en una de sus variables? Entonces, vean, al primer comentario, totalmente de acuerdo, Santiago. Esa es la invitación que tienen ustedes. Estamos en un mundo tan globalizado que es tan fácil como escribirle un correo a Goes, que es el autor original del Express, y escribirle y decirle, doctor, estoy interesado en hacer un express modificado, en donde yo le quiero poner la variable de tos efectiva. ¿Usted quiere hacer parte del trabajo? Estoy seguro que va a decir que sí. Y se hace el trabajo. Calculamos la N, se calcula la muestra, hacemos lo mismo que hizo él con su grupo en este trabajo, añadiéndole el espacio de tos efectiva o cualquier otra prueba para mirar a ver cómo está la protección de la vía aérea y hasta si quiere ponerle ultrasonido, lo que quiera usted, qué otra variable le quiere sumar. El Express es muy ganador por lo que les decía. No es lo mismo que yo use una sola variable para tomar una decisión, a yo añadirle 8, 9, 10 variables. Obviamente se me acorta más el rango de que vaya a fallar. Entonces es un muy buen comentario y es una muy buena idea. Y ahí se les dejo la propuesta. Y es tan fácil como repetir el mismo trabajo en una población similar, inclusive mejorar no solamente que sea una población mixta como hizo él, sino solo neurocrítica, y ese es un trabajo publicable en cualquier revista cool. La segunda pregunta, nosotros en San Vicente Fundación utilizamos el dinamómetro. Entonces digamos que no tenemos un dispositivo pues ideal como para yo decir voy a valorar la fuerza muscular mediante pues no sé, se me viene a la cabeza algún tipo de dispositivo para mirar de forma invasiva o más objetiva la fuerza muscular. Lo hacemos con un simple dinamómetro. Es con el dinamómetro, no sé si algunos lo han visto en algunas unidades de cuidado intensivo. El dinamómetro es una herramienta que simplemente se le pide al paciente, cuando el estado de conciencia lo permite, que tome el dinamómetro en la mano y se le comienza a medir la fuerza muscular.
Ahora, mea culpa, y le soy sincero, porque es un trabajo rudimentario. ¿En qué sentido? En que para yo poder saber si esta estrategia es buena o no, yo debería tener un punto cero y medirlo frente a un punto 1. El punto cero debería ser antes de intubar al paciente. Y el punto 1 es cuando yo lo voy a extubar. ¿Por qué? Porque yo así me doy cuenta con ese delta si realmente la fuerza muscular está o no comprometida. Entonces lo hacemos muy artesanal, muy rudimentario, porque la fisioterapeuta tiene su dinamómetro, le mide la fuerza muscular y por unas escalas que ella tiene y el MRC, que es el que dice el Express, ella dice mi paciente tiene la suficiente fuerza muscular. En el trabajo de GOES, ellos lo hacían solo con el MRC, ¿listo? Que es una escala pues, más subjetiva que objetiva. Nosotros tratamos de hacerlo más objetivo con el dinamómetro. Pero sí, tienes razón en eso, Santi, no hay un dispositivo que yo le diga, no, porque es que no medimos un punto 0 a un punto 1. Estamos haciendo una medición en el tiempo, así, pues, así. Yo creo que este paciente tiene la suficiente fuerza muscular. Sería algo también bueno para mejorar del estrés. No sé si alguien más tiene alguna inquietud, duda, pregunta. Espero que haya sido de su agrado la charla. A veces un poco engorrosa. Muchas gracias como por la charla, en verdad, muchas gracias. La idea es que también, nuevamente, como te comentaba, seguir, digamos, vinculado a las actividades. Muy posiblemente, cuando tengamos nosotros ya las actividades a partir de agosto, te vamos a enviar links para que también estés presente, si tú puedes, en las jornadas de las 6 de la mañana y sepas, digamos, más o menos cómo va el cronograma del programa y también seas partícipe. Muchas gracias nuevamente, Paz. No, a ustedes, muchas gracias por la invitación y bienvenidos a San Vicente. Cuando quieran venir por acá, con el mayor de los gustos. Bueno, muchas gracias, hombre. Nos vemos. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Profe, muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, profe. Gracias. Profe, muchas gracias. Bueno, papi, sí.